B y C, 1, 5, 1, 3 y 1. Esencial, importante y común. Acá hace mención a que el caso de hospitales que están en la tabla 5.1 debe de utilizarse aislamiento sísmico si está en la zona 4. ¿Ya? Por 3, 4, 3, zonas 3 y 4. Pero hace una salvedad, que es si el suelo es adecuado. En pocas palabras, tiene que tener suelo rígido. Suelo rígido. Los que no están comprendidos entre la tabla 5.1, centros de salud, como clínicas, postas médicas y otros no indicados en 5.1, pero que se encuentran en las zonas 3 y 4, pueden utilizar aislamiento o disipador. Zonas 3 y 4. Zonas 3 y 4. Entonces, en la nueva norma lo que está dando es una importancia alta a lo que son los centros hospitalarios, ¿no? Es ahí donde se tiene que, si está zona 3 y 4 y el suelo lo permite, obligatorio utilizar este tipo de sistemas, ¿no? ¿Ya? El C ya lo habíamos visto, ¿no? C iguala, de acuerdo a la fórmula que habíamos tenido, dependiendo del periodo. El S, factor del S. El factor del suelo S se va a obtener por la tabla número 3, página 12. Este bloque a la derecha se puede borrar. ¿Sí? Entonces el factor S lo vamos a obtener por el artículo 2.4 tabla número 3, página 12. Este factor de S depende de la zona sísmica el suelo, S0, S1, S2, S3.
Tenemos los valores de 0,80, 1, 1,05, 1,15, 1,20, 1,60, 1,10, 1,20, 1,40 y 2. Ahí está esa tabla número 3. Tabla 3. P viene a ser el peso sísmico del edificio. Peso sísmico del edificio. Ahora el factor de R, ¿no? Factor R vamos a determinarlo por el artículo 3.8. Lado izquierdo se puede borrar. El factor de reducción sísmica R se va a determinar por el artículo 3.8 página 19, donde R sub 0, I sub A, I sub P. El R sub 0 es conocido como un factor básico, coeficiente básico de reducción. Coeficiente básico de reducción que se va a obtener por la tabla número 7. Página 16. Página 16. ¿Ya? No lo copiamos porque es igual al R anterior. Acá lo voy a poner. Igual a R del 2006. Solamente como R sub 0. Irregularidad en altura, I sub A, irregularidad en altura se va a determinar por la tabla número 8, artículo 3.6, tabla número 8. Página 17. En
en altura. Bloque lado derecho se puede borrar. ¿Sí? Las irregularidades que nos están dando son irregularidad de rigidez o piso blando. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la deriva es mayor que 1 o 4 veces el correspondiente valor en el entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,25 el promedio de los 3 pisos superiores, ¿no? Entonces, irregularidad por piso blando. Nos dice, si la deriva es mayor que 1,4 en el piso inmediato superior, por decir, deriva en B es mayor que 1,4 deriva en C, o deriva en B es mayor que 1,25 el promedio de C más D más E sobre 3, ¿no? Si se cumplen estos casos, voy haciendo para uno solo, tienen que ser para todos, ¿no? La deriva se supone que tienen que hacerlo, porque le dice la deriva de entrepiso, y como estamos todos con los centros de masa, entonces deberíamos de colocar en centros de masa, ya las derivas como tal. Ese factor de irregularidad en altura es de 0,75 y se le conoce como irregularidad de rigidez o piso blando. Luego nos dice irregularidad de resistencia o piso débil. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquier dirección de análisis la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es inferior, ¿no?, al 80% de la resistencia del piso inmediato superior. Entonces lo mismo, pero ahora por resistencia significa rigidez, ¿ya? La rigidez que se obtiene de un piso B es menor, nos dice es menor al 80% de C, o de C menor al 80% de D, o de D menor al 80% de E, en fin, ¿no? En estos casos la irregularidad el gráfico es el anterior también, para no repetir. También vale 0,75, irregularidad en altura es igual a 0,75 y se le conoce como irregularidad de resistencia o piso débil. También va a tener relación con la fuerza cortante, ¿no? Si la fuerza cortante de un piso es menor al 80% del cortante del piso inmediato superior, entonces ahí también vamos a tener eso, ¿no? Siguiente irregularidad, irregularidad extrema de rigidez, ¿no?, que es el mismo gráfico anterior, ¿no? Irregularidad extrema de rigidez. Nos dice, se considera que existe irregularidad extrema de rigidez cuando en cualquier dirección de análisis la deriva es mayor que 1,6 veces el correspondiente al piso inmediato superior, o mayor que 1,4 veces el promedio. Lo mismo del anterior,
mismo gráfico, solo que ahora que la deriva en B es mayor que 1,6, deriva en C o deriva en B, 1,4 deriva en C más deriva en D más deriva en E sobre 3. La irregularidad en altura es 0,5 y se conoce como irregularidad extrema de la rigidez. Irregularidad extrema de resistencia, también lo mismo, es inferior al 65%. Entonces, irregularidad extrema de resistencia cuando es menor al 0,65 de I más 1. Esta irregularidad en altura también es 0,5. 0,5. Lado izquierdo se puede borrar. ¿Sí? Luego, todos son el mismo gráfico, pues, ¿no? La irregularidad de masa. La masa del piso B es mayor que 1,5 la masa del piso C. Irregularidad de masa o peso. El peso del piso C es mayor a 1,5 el peso del piso D, o el peso del piso C es mayor que 1,5 el peso del piso B. Por decir uno de ellos, ¿no? Entonces en ese caso se castiga con 0,9. Esto no es lógicamente para azoteas, ¿no? Para techos. Siguiente irregularidad. Igual gráfico. Irregularidad geométrica vertical. Esto sí sigue siendo lo mismo. Longitud del piso D, longitud del piso C, cuando es mayor a 1,3, estamos en un caso de irregularidad geométrica vertical y la irregularidad es de 0,9.
Luego, discontinuidad de los sistemas resistentes. Bloque central se puede borrar. ¿Sí? Discontinuidad de los sistemas resistentes. Se clasifica como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como de desplazamiento, ¿no? Entonces, irregularidad por discontinuidad de los sistemas resistentes.